Y bien, ya han pasado los años, y de hecho creo que exactamente 3 años. Y si no es, por ahí va. El punto es que estamos aquí para traer la continuación de Tonikaku Kawaii, aquel manga de la chica inmortal y cómo NASA va a mover cielo, mar y tierra para lograr su objetivo de llegar a la luna. Esta es la segunda parte, así que si no has visto la primera parte te recomiendo ir a verla primeramente, ya que en este video resumí del capítulo 1 al capítulo 150, y el día de hoy te voy a contar del capítulo 150 al 210. Ya que han pasado cosas muy interesantes, y sin más preámbulos, vamos a darle. Después de que Tsukasa le explicara todo el tema del pasado a NASA, de cómo se volvió inmortal, y de cómo han pasado 1400 años después de aquel suceso, Tsukasa también le va a decir a NASA que no le había dicho nada y se fue de la casa por el hecho de que ella se sentía traicionada porque NASA no recordaba eso, ya que es algo muy íntimo para ella. Que NASA no recordara eso a ella le molestó bastante, pero también está sorprendida porque NASA, en vez de molestarse, al contrario fue a buscarla y fue a entender lo que sentía, y antes de verla comprendió todo lo que había pasado antes. Y encima de eso, a pesar de que es una petición casi imposible, él no se va a rendir, él va a intentarlo, cosa que, evidentemente, va a emocionar a Tsukasa. Con todo ese tema arreglado, Chitose le va a agradecer a NASA el recuperar a su casa, pero también le va a entregar una carta que Tokiko dejó antes de morir. Una carta donde Tokiko le va a decir a Tsukasa que la perdone por no cumplir su tan anhelado sueño, aunque no tiene ningún arrepentimiento, ya que realmente hizo todo lo que estaba en sus manos para intentarlo, para lograrlo, pero al final no se pudo. Aunque también le va a dejar una memoria 5D a NASA, que básicamente es un cuarzo que guarda la información durante miles de años, es casi indestructible. El problema es saber cómo leerlo, aunque es una prueba digna de NASA, algo que seguramente él lo resolverá. También le dice a Tsukasa que preferiría que no vaya a su funeral, ya que el tema de los llantos, la gente y todo eso termina siendo un poco agobiante e irritante, así que mejor le va a pedir otra cosa, y es que lleve sus cenizas al monte Fuji y junto a NASA arroje sus cenizas por el monte. Es lo único que le va a pedir, aunque dicha carta pone sentimental a su casa, donde aprovechando la ocasión le va a contar una historia a NASA. Una historia de ella que ocurrió hace unos 70 años, donde ella llegaba a un país devastado por la guerra. La nueva generación ya ardía en las cenizas, quizás solo fue un mal sueño, o eso parecía, y en ese momento la vio, una pobre niña escondida debajo de unos escombros, y aunque sin mucha importancia su casa se marchó, ya que en esa época era común ver de esos niños. Había cientos, y lamentablemente no duraban muchos días, aunque esa niña era diferente, ya que no salía de la cabeza de su casa, pensaba en ella, así que el día siguiente decidió volver, pero ya no estaba. Justo lo que había pensado, así es la vida, y cuando estaba a punto de caminar, la vio. Vio a la niña intentando caminar muy débil y su casa aprovechó para darle de comer. Al principio la niña no quería, ya que gastar comida en ella podría considerarse un desperdicio, ya que no podría vivir mucho tiempo. Aunque su casa le insiste a comer, le insiste a seguir viviendo y a esforzarse, pero la niña, viéndola, ve una última esperanza y le dice que vivirá, pero que nunca más se despegará de ella. Y es así que dicha niña nunca más se le despegó a su casa, y esa niña era Tokiko, y que de hecho el nombre de Tokiko se lo dio ella, haciendo alusión a la juventud y al tiempo, como los niños que padecían a esa época, o como para hacerles un homenaje. Es así que Tokiko se volvió una genio, ideando los planes para vencer la carrera lunar y cumplir el sueño de su casa, de poder pisar la luna, intentando crear computadoras capaces de crear trayectorias mucho antes de que existiera el internet. Aquella determinación de aquella niña que ella rescató en un verano de 1969 logró el objetivo de llegar a la luna. En todos sus 1400 años, ese fue el mayor sentimiento de esperanza que su casa sintió, tanto que salió y gritándole a la luna, gritándole a Kaguya: ¿lo ves? Pudimos lanzar nuestro primer ataque. Y después de 1400 años, algo va a cambiar. Pero no sucedió nada. Absolutamente nada. Es más, ni siquiera sabe si realmente Kaguya se encuentra en la luna. Quizás esté más allá del sistema solar. ¿Cuántos años más tomará si ese fuera el caso? Podrán ser décadas, siglos, milenios. Es por eso que abandonó toda esperanza. Se encerró en la cabaña y se puso a leer manga y anime. Básicamente nada más hizo eso durante años, décadas. Mientras pasaba el tiempo, transcurría hasta que algo cambió. Una pequeña visita.
Y es que Tokiko, con todo el dinero que había ganado con todo este tema de la investigación lunar, le mandó a hacer una mansión privada muy escondida a su casa. Pero un día tuvo una crisis existencial. No sabía qué hacer con su vida, ya que había abandonado el sueño de llegar a la luna, de seguir investigando. Simplemente se quedaba pensando en qué quería hacer con su vida, a lo que ella pensó que a ella le gustaría casarse, recordando las palabras que alguien le dijo: algún día encontrarás tu destino. Así que sale a caminar, y ahí se encuentra una pequeña Chitose que en ese momento resbala de la montaña y está a punto de caer. Pero por suerte, su casa estaba ahí, que inmediato salva al rescatarla y la lanza arriba de la montaña, pero ella cae. Así su casa queda destrozada por la caída y la pequeña Chitose va en busca de Tokiko para pedirle ayuda. Lo que no esperaba Chitose es que aquella chica que la salvó iba a aparecer como si nada hubiera pasado, a pesar de que hace nada la había visto con el cuerpo completamente destrozado. Y ahí obviamente es cuando le revela que ella es una chica inmortal, aquella chica despreciada por la muerte, y también nos cuenta que no es la única vez que ha salvado a alguien. Y es que a la misma Tokiko, después de que le diera a comer, después de que la adoptara, después que seguía en toda esa devastación de la guerra, los aviones enemigos se encargaron de bombardear el lugar donde el que estaban. Es ahí que su casa rápidamente avienta a Tokiko a una trinchera, mientras ella recibe todos los impactos de los proyectiles, y cuando Tokiko se asoma a ver el cuerpo destrozado de su casa, resulta que ella se regenera como si nada hubiera pasado. Y el mismo hecho de convivir con Chitose la motivó a su casa a volver a salir. Es así que su casa abandonó su encierro, aunque también le parecía inútil seguir con las investigaciones del espacio, ya que también podrían ser una pérdida de tiempo y seguir simplemente una falsa ilusión. Así que mejor decidió irse por su cuenta, y fue cuando conoció a NASA. Al final todo este tema, todo este cuento que le contaba a NASA, motivó a su casa para ir al funeral de Tokiko, para ir a despedirla, pero simplemente para agradecer todo lo que hizo por ella, ya que no solamente es el intentar de llegar a la luna, sino que también quitarle el sentimiento de venganza que tenía en su corazón, seguirla y motivándola a seguir adelante. Eso es lo que más agradece a Tokiko. Y también preguntarle algo, aunque pronto se arrepiente al decir dicha pregunta. ¿Qué es lo que quería preguntar? Pues esto es respondido cuando esa misma noche llega Chitose eufórica. Llega con su casa diciendo que si Tokiko no pudo, ella lo va a lograr. Ella va a cumplir el sueño aunque eso le cueste la vida. Pero, al escuchar eso, vio a Tokiko en Chitose. Y eso es lo que justamente le quería preguntar. Tokiko, ¿realmente fuiste feliz? ¿Realmente disfrutaste tu vida? ¿No desperdiciaste tu tiempo enfocándote en mis sueños? Su casa en ese momento se rompe a llorar, ya que estaba pensando en todo lo que vivió Tokiko, ya que vivió una vida con una meta completamente imposible, y aún así lo dio todo para conseguirlo. Perdón, Tokiko, perdón por todo lo que te hice. Perdón por obligarte a hacer algo imposible. Si no fuera por mí, quizás habrás vivido una vida más feliz. Pero ahora nunca podrá preguntárselo. Y si algún día la vuelve a ver y ella le dice que realmente vivió una vida muy feliz, en ese momento su casa también podrá ser feliz. Eso fue lo que pasó durante la muerte de Tokiko. Y ahora es NASA el que quiere descifrar el mensaje que Tokiko le dejó con la memoria 5D. Pero su casa no quiere que se esfuerce tanto, ya que no quiere cometer el mismo error que cometió con Tokiko, y ese peso emocional que su partida le dejó. Pasan los días y llegan una misteriosa chica en busca de NASA, pero más que nada va en busca de su casa, ya que ahora que se casaron comparten el apellido de Yusaki. Pero ¿quién es esa extraña chica? Es nada más y nada menos que la hija de Tokiko, es Shiori. Shiori está ahí para darle a su casa la llave de la mansión Koyamaru, aquella mansión donde su casa vivió durante muchos años, donde se encerró, donde tiene muchas cosas guardadas, donde tenía sus mangas, sus animes, sus videojuegos, pero también un terrible secreto. Es por eso que su casa al principio se niega a ir, y mientras ella está decidiendo, NASA evidentemente tiene que aprender a conducir para llegar lo más rápido y poder tener las pertenencias de su casa. Y es así que un día NASA va a salir de compras y se topa con la tal Shiori, donde ella la invita a beber té, y ahí le platica un poco a NASA cómo fue su vida viviendo con su casa en aquella mansión, donde a ella le parecía completamente extraño convivir y crecer con alguien como su casa, ya que es alguien que nunca cambiaba su forma de vestir, su forma de actuar, ya que pues en pocas palabras no envejece, es inmortal y es raro convivir con alguien así. Pero ahí también su casa vio nacer la pasión de Shiori para pintar y al final se hizo una artista famosa. Pero eso sí, hablando de eso, hablando de que su casa no cambiaba nada de cómo se veía y de cómo actuaba, realmente ahora sí ha visto un cambio en ella. Y eso se debe a NASA. NASA Yusaki no solamente ha sido el esposo que su casa había soñado, es la persona por la cual confía bastante
y se cree capaz de que va a conseguir su objetivo, ya que el simple hecho de que antes ni siquiera quería convivir con las personas, también por el hecho de que las personas no se dieran cuenta de que es inmortal, de que no envejecía y todo este tema. Ahora se está trabajando en un lugar público. Parece que ella realmente confía mucho en NASA, y no solamente ella, sino que también Tokiko confía mucho en NASA. Y no solamente ella, sino que Shiori también confía mucho en NASA. Pero yendo con el viaje, y aquí va a pasar algo muy increíble y muy fenomenal. Evidentemente ocupan conseguir un carro porque NASA no tiene dinero para comprar un carro, pero lo bueno es que ahí está Chitose, que les va a prestar un carro que ella literalmente abolló, pobre carro. Lo abolló, lo chocó, lo todo, pero ahí todavía sirve. Y sirve porque pues obviamente a donde van es un lugar montañoso, entonces pues ya tiene rayones de por sí. Está perfecto el carro. No solamente van a ir ellos dos, también van a ir Chitose, los van a acompañar las maids, las sirvientas de Chitose, pero en sí a la casa nada más van a ir Chitose, su casa y NASA. Pero con lo que no contaba y lo interesante que va a pasar en este viaje, y es que si recordarás en el primer resumen te contaba de que NASA le iba a dar clases a unas chicas acerca de tecnología, acerca de programación, donde en esa escuela iba nada más y nada menos que Kaguya, que ahora sí te puedo confirmar que sí es la del cuento de bambú, que también te conté el video anterior, pero pues todavía no llegamos a ese punto, entonces vamos por orden. ¿Qué tienen que ver estas chicas? Bueno, es que ellas, pues cuando se va a acabar el semestre, están pensando en hacer un viaje a las montañas, precisamente donde está la mansión Kojimaru, y lo deciden hacer justamente cuando NASA y su casa van a ir a la mansión. Entonces lo que pasa es que Kaguya tiene una muy buena intuición. Kaguya va a ir al viaje y Kaguya va a querer encontrar la mansión porque sabe que algo se esconde ahí. Entonces eventualmente van a terminar llegando, a pesar de que hay una mansión, o sea, la mansión Kojimaru tiene una réplica que está a simple vista, que cualquiera puede llegar ahí pero está completamente abandonado. Pero la verdadera mansión Kojimaru está detrás de una cascada, que por suerte para Kaguya y las chicas que los van acompañando, pues tanto su casa, NASA y Chitose, dejan huellas que van a la cascada, y es ahí que pueden encontrar el camino secreto para llegar a la mansión, y eventualmente van a llegar. Chitose se va a molestar bastante ya que eso es una propiedad privada de su familia, y no pueden estar ahí, y les pide que se vayan o llamar a la policía. Las chicas argumentan de que se pueden quedar, o al menos de que no llamen a la policía, ya que NASA es su maestro, así que por favor, pues que les tenga piedad, que no les llame a la policía, y que si las dejan quedar a dormirse ahí, porque eso es un lugar muy peligroso, está detrás de una cascada. Entonces ya es muy noche, ya está haciendo tarde, y pues puede ser peligroso andar por el bosque, te puedes perder fácilmente. Les piden quedarse en la mansión. Su casa llega, escucha esto y pues obviamente tiene lógica. Tiene lógica para ella. Bueno, NASA se lleva a sus alumnas a pescar. Kaguya se va a quedar en la casa, se va a quedar a solas con Chitose ya que van a buscar algunas conservas, algo de sal, pero hay una puerta misteriosa en el sótano. Una puerta misteriosa que ni siquiera Chitose sabe qué es. Pero Kaguya sabe que Tokiko invirtió tanto para proteger esa puerta y que no se supiera qué hay detrás de ella. Kaguya evidentemente sabe que hay algo detrás de ahí y ella quiere saberlo sí o sí. Y a pesar de que Chitose le dice que no va a abrir la puerta y que no va a entrar, al final es una compañera la que se la lleva y le dice, oye, estás en una propiedad privada. Pero en ese momento llega la mismísima Tsukasa, que ella sí sabe lo que hay ahí adentro. Ella sabe lo que hay adentro y que de hecho Tokiko hizo todo lo posible que no se supiera que existe ese lugar por el bien de su casa. Pues su casa les va a abrir la puerta. Y aquí hay un campo de batalla con muchas tumbas. Así es. ¿Qué carajos? ¿Debajo de la mansión? ¿Un lugar secreto? Pues no solamente es eso. Las chicas estudiantes asocian esos nombres con un videojuego popular, donde justamente Yoshitsune es un jefe final de aquel videojuego. Kaguya y Chitose evidentemente como de que no mames, como que un videojuego. Vamos a hablar de la historia real. La historia real es que justo este día, hace 800 años, hubo una gran guerra en ese país. Una guerra en la cual Yoshitsuke tomó el papel más importante de ese conflicto, ya que algunos incluso le llamaban el jefe final, pero no era más que un héroe trágico. Él se llamaba Minamoto no Yoshitsuke y su mujer era Shizuka Gosen. Realmente existieron e incluso Shizuka era tan hermosa que ahorita será considerada como una idol. Así de hermosa era, pero Shizuka lamentablemente fue capturada por el enemigo y en ese momento ella estaba embarazada. En ese momento el líder enemigo pidió y exigió, y tal como decretó, ese niño fue lamentablemente asesinado. Y sobre Yoshitsune, pues él perdió la vida en el campo de batalla. Después de eso, Shizuka Gosen desapareció de la historia y nadie sabe qué pasó con ella, en qué estaba pensando, a dónde fue. Misterios que nunca serán resueltos. Así que ese lugar prácticamente es el descubrimiento del siglo.
ya que si es real puede tener un valor histórico increíble. Si tan solo Kaguya pudiera acabar en la tumba para asegurar que todo esto fuera real. Pero es que no solamente está la lápida de Shizuka, sino que ahí también hay algunas personas que ni siquiera conoce, pero puede ver que hay muchísimas lápidas de aquellos cuyo paradero es desconocido a través de toda la historia. En ese momento Kaguya lo entiende perfectamente. Quizás ella era una fanática de la historia, o quizás hay algo más oculto en todo esto, pero vaya que sí se esforzó en esconder este lugar. Gasté una increíble suma de dinero para que esto no se supiera. Sin más, Kaguya da la media vuelta y se va. Para su casa esto no tiene sentido. ¿Por qué ella se va? ¿Acaso no va a investigar todo? Para Kaguya ya no es necesario, ya que todas las preguntas que ella tenía ya fueron respondidas. No tiene ningún tipo de interés seguir indagando ahí. Solamente quería saber la verdad. Y obviamente no está interesada en mostrársela al mundo. Simplemente ella quería saberlo. Quizás sea porque la historia no se completa, pero si Tokiko gastó una gran suma de dinero para proteger un lugar así, probablemente fue para proteger la paz mental de alguien que amaba mucho. Es por eso que este lugar se debería dejar en paz, cosa que su casa agradece de verdad. Y antes de irse puede ver a una de las alumnas de NASA rezando en una de las lápidas y ella se pregunta por qué está haciendo esto, puesto que en ese lugar pasaron cosas muy tristes y simplemente espera que Shikusa esté con su amado ahora en el más allá. Su casa con una sonrisa dice que está segura que ese sueño se hizo realidad. En ese momento su casa le invade un recuerdo, donde está la mismísima Shizuka. Un recuerdo donde Shizuka le pedía perdón a su casa, ya que si tan solo su bebé hubiera nacido como una niña, quizás ella habría sido capaz de tomar ese sueño que le encomendaste a esa persona. Su casa le decía, no tienes que disculparte, Shizuka, con tal de que tú tengas una vida feliz, es más que suficiente para mí. Y así simplemente se van. Pero también pasa algo muy interesante. Y es que antes de irse, una de las alumnas recoge algún escombro viejo y se lo lleva, cosa que va a repercutir más adelante, ya que esa misma alumna se lo va a dar a Kaguya y a Kaguya también le va a remorder, obviamente, qué está pasando aquí. Cuando está intentando dormir, cada quien, pues obviamente en parejas, digamos que su casa no pudo conciliar el sueño por el travieso de NASA y Kaguya tampoco pudo conciliar el sueño y las va a coincidir en aquel lugar donde se sentaba junto a Tokiko, junto a Shizuka, junto a Chitose y ahora está ahí con Kaguya. Y ahí Kaguya le va a mostrar el fragmento preguntándose qué es, ya que según ella, esta es una pregunta que no la deja dormir. Su casa al ver este fragmento se lo arrebata de la mano y se pone muy nerviosa, pero aún así no le va a guardar ningún secreto, le va a decir que esto es un resto de una máscara, de algo que solía ser de ella, de un secreto que no le va a contar, puesto que ese secreto solamente le va a incumbir a NASA. Y en algún momento se lo va a contar a NASA, ya que sí, en algún momento lo que quiere hacer su casa es contarle todo lo que ha vivido ella durante sus 1400 años, contarle todo para que lo sepa a NASA, como también para desahogar un poco esa frustración, un poco lo que tiene guardado hacia ella. Pero pues básicamente hoy no es ese día, y lo que va a hacer es ese fragmento de la máscara, en vez de guardarlo como lo tenía ahí en ese lugar oculto, simplemente lo va a quemar. Lo va a quemar y ella se va a sentir un poco más tranquila por eso. Al final ya es el día siguiente, las niñas abandonan la mansión, ya pasó todo lo que pasó, muy interesante, porque esto indaga un poco más a lo de su casa, su pasado, lo que ha vivido, lo que ha ocultado para poder seguir viviendo tranquilamente, ya que imagínate, si alguien hace cosas malas en una vida, imagínate la de su casa. Tiene que hacer eso para poder seguir adelante. El punto es que antes de irse también NASA va a pensar un poco, va a indagar de que si están en ese lugar, también puede haber algo más allá. Y es el hecho de que quizás hayan dejado un mensaje oculto, nada más y nada menos que Tokiko. Se ponen a buscar, ven un reloj. El nombre de Tokiko tiene que ver algo relacionado con el tiempo, un reloj moderno que desencuadra con toda la antigüedad de la casa y ahí se va a encontrar una nota. La respuesta está en el corazón del tiempo. Y no solamente esa nota, también va a haber una herramienta que va a ayudar a leer la memoria 5D. Básicamente es también esa nota que le dejó en el reloj, que la respuesta está en ese cuarzo que le dio, en esa memoria 5D. Así todos los misterios de esa casa se han resuelto y simplemente se van a tomar una foto para atesorar ese momento. Hasta ahora ya estamos indagando un poco del pasado de su casa, pero ahora nos vamos a desviar un poco por un personaje que vale mucho la pena. Y ese personaje es nada más y nada menos que Kaguya. Ella es una joven linda que no tiene mucha estatura y a ella eso le molesta. En una de esas pláticas que tiene con sus amigas va a salir el tema de que a ella no le interesa nada el romance. Aquí su amiga le va a decir que quizás por eso está enana, por eso no creció, ya que como no ha cambiado sus gustos desde que era una niña hasta ahora, parece que su cuerpo tampoco ha tenido dichos cambios.
ni cambios en los gustos, ni cambios físicos. Y es por eso que ahora Kaguya va a indagar en ese tema, en el tema amoroso, por intentar algo nuevo, quién sabe, quizás funcione. Pero ¿quién le podría explicar cosas amorosas? Pues precisamente alguien que se acaba de casar, alguien que acaba de tener su matrimonio, es Nasa Yuzaki y su casa. Así que un día va con ellos y ellos están sorprendidos, ya que para empezar pensaban que quería saber más de su casa, más del pasado, más de lo que pasó en aquellas tumbas que pues habíamos visto antes. Pero no, ella quiere hablar de temas amorosos, donde pues su casa y Nasa van a platicar un poco de cómo es su vida amorosa, de cuánto se aman, esto y el otro. Y aquí lo importante es que debido a sus temas amorosos, debido a que Kaguya quiere investigar todo eso, va a tener un sueño algo extraño. Pero más que un sueño, podría decirse que es un recuerdo. Un recuerdo cuando ella aún estaba en la tierra. Y volvemos a retomar el cuento del cortador de bambú, cuando la pequeña bebé fue encontrada en aquel bambú. Se la llevan a vivir y se convierte en una joven muy hermosa. Tiene bastantes pretendientes, pero a ella no le interesa nada del amor, absolutamente nada. Así que ella decide darle unas pruebas imposibles, siendo el que lo logre el vencedor de su amor, y que se quede con su corazón, pero prácticamente con el que se va a casar. Aunque tales peticiones que Kaguya hizo fueron inventadas por ella para que pues básicamente nadie se casara con ella, porque ella no se quería casar con ninguno, no le llamaba la atención, y pues simplemente se inventó eso para que no anduvieran ahí con ella. Y esto que inventó las cosas, lo sabemos porque uno de los pretendientes intentó engañarla, ya que otros dos pretendientes, buscando esos tesoros imposibles, habían muerto. Entonces él, al ver que es una petición imposible, intentó engañarla, pero evidentemente no resultó. Pero en eso llega un emperador que desde el primer momento que vio a Kaguya tenía pensado en casarse con ella, así pero sin dudarlo. La vio, me quiero casar con ella. Aunque la primera vez que le va a hablar es un desastre, fracasa rotundamente, ya que Kaguya lo rechaza sin darle una oportunidad de siquiera hablarle. O al menos eso parecía, ya que cuando el emperador se va a llorar al bosque, por dicho rechazo de Kaguya, se encuentra con una todavía mortal Tsukasa. Así es, con la todavía mortal Tsukasa, que para esa época ella era una recolectora de hierbas medicinales, y así cuando ve al emperador decide bromear con todo lo que le pasó, pero también va a decidir ayudar, diciendo que le debería regalar algo. Algo de lo más moderno de esa época, que en esos años era el papel. Así es, el papel, un simple papel, ya que de esos años era una seda increíble con la cual podías escribir cosas. Y ahí está el regalo perfecto, ya que encima de ser el papel tan hermoso en esa época, también pudiera escribir sus sentimientos en él, en una carta de amor. Al final dichas cartas lograron captar el interés de Kaguya, tanto que sí, al final se enamora eventualmente de él, pero no de su cara, no de su apariencia, sino de las cartas que su casa y él hicieron, ya que al ver sus sentimientos y todo el amor que le tenía, eso fue lo que enamoró a Kaguya. Y así eran los días felices con el amor que se tenían el uno al otro, tanto que Kaguya como el emperador se la pasaban muy bien, hasta que llegó el fatídico día. Kaguya avisaba que la próxima luna llena el enviado lunar iría por ella y se la llevaría. El emperador, al saber esto, evidentemente no lo haría fácil. Hace todo lo posible para que no se la lleven, pero sus actos son en vano. Y a pesar de que Kaguya realmente quería quedarse a su lado por todo el amor que le tenía, al final acepta su destino y para evitar derramar más sangre, sabiendo que unos simples mortales no tenían nada que hacer con los enviados de la luna, decide regresar a la luna. Pero antes de irse, va a llevar consigo a sus padres y al mismo emperador a un plano astral. Un plano astral que ahí, sacándose la sangre de su cuerpo, le da el elixir de la inmortalidad para que él pudiera beberlo. Pero eso sí, le va a decir que su memoria será borrada y por ende nunca más lo volverá a ver. Así que el emperador, siempre honesto, le va a decir que no va a beber el elixir, ya que no quiere vivir una vida por más que fuera invencible, por más que pudiera tener todo lo que él quisiera. Si no puede tener a su amada, no merece vivir esta vida. Y así Kaguya, llorando, lo ve y desvaneciéndose, simplemente se puede escuchar una palabra: traidor. Eso pasó aquella fatídica noche. El emperador, fiel a su palabra, mandó a su mano derecha a destruir dichos elixirs. Pero como sabemos, el padre de su casa era de confianza del emperador y logró robar los elixirs para dárselos a su casa, siendo ejecutado como traidor. Tiempo después, el emperador sufrió una rebelión donde terminó muriendo y sus cartas que se mandaban entre ellos terminaron siendo quemadas. Ese fue el sueño que Kaguya tuvo, un sueño que le deja un poco aturdida, ya que, como te digo, puede que no sea simplemente un sueño, puede que sea un recuerdo. Y no solamente ella, sino que también su casa todavía recuerda a aquel amigo emperador, pensando en si logró su objetivo de casarse con su amada
y soltando una lágrima. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido. Intenté resumirlo lo mejor que pude. Y pues, sin más que decir, gente, recuerden que yo soy Firstwall, que los quiero mucho y que los quiero ver triunfar. Un besazo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.